¿Sigue ahí, papá? Bueno, ¿se me escuchan, verdad? Sí. Ok. Decía, vamos a hablar un poco acerca de la educación en El Salvador. Al parecer la educación en El Salvador comenzó hace mucho tiempo con la educación indígena. Bueno, se considera que en el territorio actual existieron diferentes culturas indígenas. A la llegada de los españoles, la estructura sociocultural de mayor importancia eran los pipiles, es decir, de todas las civilizaciones que existían, lo más importante eran los pipiles. Este grupo descendiente de la línea dialectal y social náhuatl están emparentados principalmente con los aztecas del centro y sur de México y otros grupos indígenas de la región centroamericana. Se puede inferir que la ubicación general de la cultura pipil era asistemática. La educación no poseía una estructura determinada que obedeciera a una planificación rígida y supervisada por las clases dominantes para las clases populares. Es decir, podríamos hablar que desde ahí comenzó lo que es la educación en El Salvador, desde la cultura indígena, mayormente en la cultura pipil. Dice que en la forma de enseñanza de los pipiles, nos dice que se sabe que los procesos educativos se realizaban por medio de la transmisión directa de conocimientos, principalmente al interior del seno familiar, de padres a hijos y de madres a hijas. De esa manera era que se transmitía la enseñanza o los procesos educativos.
Entonces, en forma general, se pueden encontrar dos procesos paralelos en la educación, en la sociocultura pipil náhuatl. Por un lado, un proceso sistemático, que era el que estaba implantado en el seno de la familia, y la sociedad como tal, que se genera como medio de identificación con los roles y género, posiblemente como medio de unidad identitaria del colectivo. Ese era la sistemática. Y por otro lado también se encontraban los pasos de un sistema educativo formal, que estos lo dieron los que fueron los aztecas. Luego, con la llegada de los españoles a nuestra tierra, que en ese entonces se llamaba Cuscatán o Cuscatlán, aztecatizaron y españolizaron la terminología. Bueno, los términos autóctonos de la enseñanza fueron desarticulados, es decir, todo lo que se enseñaba, la forma de enseñanza fue prácticamente anulado para impulsarnos los españoles la forzosa y la nueva concepción de la existencia europea, es decir, nos pusieron la colonización de la lengua española, y nos pusieron también la doctrina religiosa. La misión de ellos era civilizar a los indígenas, que bueno, erróneamente ellos les llamaban indios, pero no éramos indios, eran indígenas. Entonces desde ahí viene un poco acerca de la educación. Entonces, este proceso educativo al cual fueron impuestos, es decir, a la lengua española y a la doctrina cristiana, en un término muy amplio, el concepto era muy difícil de desarrollar. Los indígenas presentaban resistencia para que sus hijos e hijas no fueran adoctrinados y aculturados por la iglesia educativa de los españoles. Ellos no querían cosa alguna de los españoles, ni la religión, ni la doctrina, ni las costumbres, ni nada. Entonces, pero fueron obligados a aprender esa educación. Y fue como surgió que hoy en día nosotros hablamos la lengua española y tenemos la doctrina religiosa. Ahora, el origen de la educación en El Salvador. El sistema educativo en El Salvador tiene su origen al constituirse la República, y que fue desde el momento que se constituyó como República El Salvador, cuando se prendió de todo Centroamérica. En 1832, con el primer reglamento de enseñanza primaria, se decreta la instrucción pública, la que establece que la creación de escuelas primarias en cada municipio del país, que serán financiadas por la municipalidad, o en caso de que éstas no tuvieran la posibilidad, serían los padres de familia quienes aportarían una contribución de 4 reales. Es decir, así fue como surgió el sistema educativo. Se puso el reglamento de que debía de haber una escuela primaria en cada municipalidad, y que si la municipalidad no tenía dinero para financiarlo, los padres debían de pagar 4 reales para contribuir a la escuela. Así fue como comenzó. El método lancasteriano de enseñanza mutua es utilizado en los centros de primarias letras, en el que predomina hasta la entrada del siglo XX. La educación elemental o primaria de fines del siglo creo que aquí está mal escrito, 19 y comienzos del siglo XX se impartía en escuelas unitarias, en donde un maestro atendía 2 o 3 secciones diferentes. Esas eran las primeras escuelas que se tenían en nuestro país.
Luego, con el propósito de elaborar planes y programas similares en la región centroamericana para fortalecer la escuela primaria, se celebró un primer Congreso Centroamericano de Guatemala, eh, donde se creó un modelo, y hasta la década de los 40 dice que no existía el Ministerio de Educación, es decir, ni se conocía eso. La instrucción elemental era administrada por la Secretaría de Educación Pública, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Justicia. Es decir, ellos eran los que tenían un control sobre lo que era la instrucción elemental, así le llamaban en las escuelitas primarias. Esta, esta subsecretaría contaba con la inspección escolar y con la sección técnica. La primera la inspección escolar se encargaba de contratar y supervisar al personal, y la sección técnica se dedicaba a la planificación de los niveles de educación, es decir, a la elaboración de los programas y el asesoramiento del magisterio. Luego, con la creación de la Universidad de El Salvador, que fue en 1841, se constituye también el sistema educativo en 3 niveles, es decir, se consideró la educación primaria, la educación media y la educación superior. Con el decreto ejecutivo publicado el 15 de febrero de 1841 bajo el mandato de don Juan Lindo, se crea la educación media. Es decir, hasta en ese momento no existía educación media, entonces ahí fue creado en un colegio La Asunción. Aunque la escuela parvularia da comienzo exactamente en 1886, no forma parte del sistema oficial. Bien, luego en 1860 ya habían 3 escuelas normales, dando inicio de manera formal a los maestros a nivel primario, ya que un alto porcentaje de ellos eran empíricos. Los maestros de nivel medio se formaban en la única escuela normal o en los contados colegios privados para varones o colegios religiosos para señoritas, como por ejemplo el Asunción, que estaba en Santa Ana. Los programas de estudio todavía en esa década de los 30 eran prácticamente inexistentes, es decir, no había un programa. Ni no estaban definidos ni articulados, dependía más bien del empeño del profesor para impartir sus clases y contenidos. Es decir, que en esa década todavía la enseñanza se debía al ingenio del profesor para impartir un contenido, porque no había programas ni nada. Los maestros eran por lo general bachilleres o doctores graduados. Con la fundación de la escuela superior se da cuerpo a la formación profesional en este nivel. Desde la mayoría de los maestros eran bachilleres, en algún caso algún doctor graduado. Pero estos, cuando se creó la escuela superior, que fue en 1950, se da cuerpo a la formación profesional ya de ese nivel. Ahora, aparece la primera reforma educativa de 1940. Esta se da durante la dictadura del general Martínez. En 1938. 1938. Se hace la primera reforma educativa, en la que toca solo el nivel de educación primaria. La comisión encargada de reordenar el sistema es conocida como la Generación del 28, así se conocía. Licenciado, disculpe. Dígame.
la materia de esta que usted está impartiendo no está con su actualización de que uno le pueda enviar avances de las tareas para que vaya revisando. No, la verdad sí no, no tiene no da esa ventaja. Okay. Sí, algo otras asignaturas sí las tiene, tengo entendido, pero eso es, a eso le llaman, a ellos le llaman laboratorios, creo, o discusiones, no sé, donde sí pueden, pueden hacer eso, pero en este caso no es posible. Okay. Sí, sí, porque sí tengo entendido de que hay otras asignaturas donde sí se puede. Bien, entonces estaba hablando sobre la reforma de 1940, que es los que se habían encargado de hacer esta reforma se conocían como la generación del 28. Con esta reforma, bueno, realmente dice que esta reforma fue un avance importante en la que ya se aportaron innovaciones en varios aspectos. Se pretendía que los planes y programas de estudio tuvieran continuidad y secuencia, dando oportunidad a los maestros de seguirlos didácticamente de acuerdo a la situación particular de la población donde trabajaban. Es decir, ya había un control de, de su didáctica, de cómo desenvolvían y iba tomado en cuenta de acuerdo a la región o la población en la que estaban. Eh, con relación al currículo, dice, los listados de temas se suprimieron para dar cabida a planes de estudio. Es decir, antes lo que le daban hasta ese momento al docente solo eran un par de temas. Vas a hablar este y este tema. Ya en ese entonces ya se generó un plan de estudio. Estos debían de servir de guías didácticas para tratar los temas correspondientes al ciclo escolar. Cada tema tenía a su vez un propósito que debía ser cumplido durante un año escolar. También en esa reforma educativa se introdujeron exámenes de diagnóstico, pruebas psicológicas y a los alumnos, pruebas psicológicas a los alumnos para determinar sus capacidades de aprendizaje. Eh, hay que, hay que recordar, bueno, en esa fecha la preparación profesional del magisterio era menor, porque la mayoría de los maestros eran empíricos y no tenían una escolar. Se impartió a los maestros un curso de verano, tenía también el programa de las escuelas normales. Este fue modificado en 1940 de acuerdo a los objetivos de la nueva reforma, con la finalidad de superar las deficiencias de las futuras generaciones de maestros. Es decir, se trataba de mejorar cada vez más la enseñanza y la capacitación a los docentes. Bueno, sin embargo, para la elaboración de estos planes y programas de esta reforma no se tomó en cuenta la realidad económica y social del país. Y las deficiencias en la formación de los maestros no se podía superar en tan poco tiempo, ni se podía transmitir a los nuevos propósitos que se pretendía alcanzar. Por otro lado, estas asignaturas estaban tan cargadas de horas que los maestros no tenían el tiempo suficiente para preparar sus clases. Es decir, no se tomó en cuenta de que no se contaba con el dinero, de que los planes de estudio estaban demasiado pesados, que pedía demasiadas horas para trabajar y que los maestros no alcanzaban realmente las competencias para ello. Ese fue uno de los problemas con esta reforma. También hubo una reforma en educación media. Se introdujo el plan básico, el que debía ser fundamento cultural común y su duración era de 3 años.
y una vez concluido los alumnos podrían continuar por 2 años el bachillerato. Es decir, se hizo el plan que ahora se conoce como los grados de séptimo, octavo y noveno. Son 3 años. Licenciado, disculpa. Bien. Por ejemplo, cuando vamos a hacer la línea del tiempo, dice que hay que poner las reformas que estuvo. Un ejemplo es el plan básico. No se tomaría como plagio poner así la descripción que está ahí, no tan drástica, digamos, sino tomar la palabra clave. No, creo que no. Como mapa mental realmente solo toma ciertas palabras clave. Plan básico hace referencia a todo la reforma que tuvo. No, creo que no hay problema. Ok. Ujú. Bueno, durante el gobierno del Consejo Revolucionario, que fue en 1948 y en 1950, se construyeron edificios escolares, la creación de escuelas experimentales con nuevas metodologías, se crea la Escuela del Trabajo Social, se crea una escuela normal superior y se refuerzan las escuelas normales, de Izalco y Suchitoto. Para atender a la población rural se crearon las escuelas pluricales, donde se pretendía abarcar la primaria completa con 1 o 2 maestros. Y eso es básicamente lo más importante de la reforma de 1940. Recalcando ahí que con los programas de alfabetización para adultos se crearon también, se intentaba darle un carácter sistemático y brindar a los adultos un conocimiento de educación fundamental. Se introdujo un curso permanente de perfeccionamiento a distancia para los maestros de la clase C, o sea, los que eran en PIL. Y se publicó el correo escolar rural como vía de establecer comunicación con los maestros informales sobre problemas técnicos y administrativos y para brindarles alguna sugerencia. Eso es con la reforma de 1940. Ahora tenemos ahí la reforma de 1968. Con la reforma de 1968, lo que más resalta es que se introdujo una herramienta nueva, que es la televisión educativa. Eso era lo más novedoso. Esta reforma incorporó entre múltiples componentes de recursos de tecnología como la televisión, como un programa de apoyo casi todas las aulas de tercer ciclo de todo el país. Eso es una de las novedades. Esta en 1968 se sometió a una nueva reestructuración con el objetivo de ampliar el mercado interno a partir del desarrollo industrial. Se le pidió prioridad a la calificación de mano de obra de nivel técnico medio para integrarla a corto plazo al mercado de trabajo. Es decir, a las instituciones técnicas se les pidió darle prioridad para que se tuviera personal preparado para poder trabajar en el mercado, en el área laboral. Dice que los sectores estratégicos fueron la educación, la agricultura y la industria. Hubo una modificación. La educación básica obligatoria aumentó de 6 a 9 años. Es decir, hasta anteriormente estaban obligados a hacer hasta sexto grados, ahora ya era obligación estar hasta noveno, aumentó de 6 a 9. Se crearon los bachilleratos diversificados y se impusieron tácticas para reducir el analfabetismo en los mayores de 14 años. Es decir, que en esa reforma fue donde ya existieron diversidad de bachilleratos, algunos bachilleratos ya
creo que a estas alturas ya no se conocen, existen otros, pero de los que comenzaron, por ejemplo, el agrícola, de los que más me recuerdo está el agrícola, en artes, bachillerato en artes, no recuerdo algo otro, que fueron los que se crearon en ese momento, esos que ya no existen, ahora existen otros. Bueno, se creó la diversidad de bachilleratos y se impuso una táctica para reducir el analfabetismo a aquellos que fueran mayores de 14 años. Esta nueva estructura apuntaba a contribuir a transformar la realidad y a satisfacer las demandas del desarrollo económico por medio de la modernización del aparato productivo, lo que traería el desarrollo social y el desarrollo sociopolítico. Eso se buscaba. El único problema fue que no se le presentó atención a la situación que vivía el territorio salvadoreño, donde aumentaba cada vez la violencia institucionalizada, la falta de espacios democráticos, la fricción entre los gobiernos salvadoreños y hondureños, como se dio la famosa guerra del fútbol. También los problemas como desigualdad de crecimiento económico de los países centroamericanos, etc. Luego, con esta reforma aparece la participación del magisterio. La década de los 70 estuvo caracterizada por el cierre de espacios democráticos, la pauperización de la mayoría, la represión discriminada, la elevación de la violencia generalizada por parte de las instancias militares. Entonces, en esta década también se caracterizó por la activa y participativa del sector magisterial. Es decir, se crea el Andes 21 de junio. Era una asociación nacional de educadores salvadoreños 21 de junio. Esta se formó exactamente en 1964. Entonces, esta fue la que convocó a una huelga magisterial con el apoyo de otros gremios organizados en 1971. Y en esa fecha los maestros salen a las calles logrando movilizar a miles de obreros, campesinos y estudiantes. Entonces, esta organización Andes 21 de junio había surgido como un gremio de maestros, pero también tenía otro tipo de funciones como velar por la integridad de las personas, los derechos de los civiles, etc. Algunos de esta asociación se integraron al FMLN y combatieron durante la guerra, y por este hecho fueron perseguidos. Se estima que alrededor de 376 maestros fueron asesinados, 106 fueron desaparecidos y 500 sufrieron encarcelamiento. Esta represión se dejó sentir también en el ámbito universitario, porque en 1981 el director de la Universidad de El Salvador, Félix Ulloa, fue asesinado, y en 1989 sufren el mismo destino 6 jesuitas de la Universidad Centroamericana. En 1980 se cerraron la Escuela Normal Alberto Maferret y la Escuela de Trabajo Social y la Universidad Nacional. Entonces, aquí aparece con la reforma del 68 las cosas importantes que se dieron, como por ejemplo se estableció el concepto de educación básica dividida en 3 ciclos, lo cual implicó el impulso de la educación en el área rural también. Se incrementó 1 año el bachillerato y se diversificó la oferta. Y uno de los importantes y más destacables de esta reforma fue la creación de la televisión cultural educativa. A la par de este proceso se desarrollaron importantes modificaciones en el área del bienestar magisterial. Se hizo una modernización administrativa, infraestructura escolar
y una formación docente. Eso es como las cosas más resaltantes de este entonces. Dentro del sistema educativo se consideró que la educación en El Salvador es un derecho básico constitucional y el Estado es el encargado de satisfacer la demanda educativa de los ciudadanos. En 1990 se creó la Ley General de Educación. En ese establece en el título 2, el capítulo 1, artículo 12, que en El Salvador la educación parvularia y básica serán obligatorias para todos y juntamente con la educación especial deben de ser gratuitas cuando las imparte el Estado. El sistema también se dividió en educación formal y educación informal. Se imparte de forma pública o privada. Los programas son elaborados por el Ministerio de Educación y las escuelas privadas se rigen por los reglamentos del ministerio. Bien, entonces, dentro de las reformas educativas de 1994 tenemos algunas, por ejemplo, se logró la aprobación de la Ley de Educación Superior. Se integran 3 funciones: la docencia, la investigación científica y la proyección social. También se crea la Ley General de Educación en 1990. En el 1996 se da la Ley de la Carrera Docente, que esta garantiza que la docencia sea ejercida por educadores inscritos en el registro escalafonario del Ministerio de Educación, asegurándoles su estabilidad laboral para lograr una educación de calidad. Dentro de la estructura del sistema de educación actual, de acuerdo a la Ley General de Educación, esta está conformada por 4 niveles. Está la educación parvularia, la educación primaria, la educación media y la educación superior. Dentro de la educación media está el bachillerato diversificado. La educación parvularia es gratuita y no tiene carácter obligatorio. Se constituyó en 1983, comprende 3 años de duración y atiende a niños de 4 a 6 años de edad. Tiene por objetivo ejercitar el aparato psicomotor, el lenguaje, realizar actividades manuales lúdicas y prepararlos para la continuación del sistema educativo. Cabe resaltar que en este nivel de parvularia no está dividido por grados, sino por grupos de acuerdo a la edad, de 4 a 6 años. Y esta educación parvularia adquiere importancia ya que la asistencia de los niños podría incidir y disminuir la repetición que representa en el primer nivel de educación básica, es decir, ayudaba a que los niños no reprobaran primer grado. Luego, después de la educación básica, tenemos la educación primaria. La educación primaria atiende a estudiantes entre 7 y 14 años. Es obligatoria y también es gratuita cuando lo ofrece el Estado. Esta educación primaria el primero y segundo son... ¿Hola? Bueno, el primer grado y segundo son atendidos por maestros y el tercero ya lo atienden 2 maestros, uno en área de humanidades y otro en área de ciencia. Bien, eso es con respecto a la educación primaria. Después la educación media, que ya es el bachillerato diversificado.
esta educación media están los jóvenes que estén entre 16 y 18 años. Es de 3 años lectivo, no tiene carácter obligatorio y ahora ya es gratuita. Y para su ingreso debe de haber un examen de admisión. Y por último, la jerarquía es la educación superior, que esa se imparte en institutos tecnológicos y en universidades. Luego está el Plan Nacional de Educación 2021. Este plan está resumido prácticamente ahí. Los objetivos eran tener la formación integral de las personas. Son 11 grados de escolaridad para toda la población. Tiene la formación técnica y tecnológica del más alto nivel. Desarrollo de la ciencia y la tecnología para el bienestar social. Dentro de las líneas estratégicas que plantea este plan está la línea estratégica 1, que es el acceso a la educación, que se espera las modalidades flexibles de educación básica y media, una educación básica completa, parvularia universal, prioridad en estudiantes de 6 años, se tiene la alfabetización de jóvenes y adultos y la educación para la diversidad. Dentro de la efectividad de la educación básica y la educación media se tiene que ambientes físicos y adecuados, el clima institucional positivo, docentes competentes y motivadores, el currículo al servicio del aprendizaje, acreditación y certificación. Dentro de lo que es la competitividad, se tiene el aprendizaje del inglés, tecnología y conectividad, especialización técnica y tecnológica, y también está la educación superior en ciencia y tecnología. Luego tenemos las buenas prácticas de gestión, que está el protagonismo de los centros escolares, el desarrollo institucional y la participación social, y el sistema de información, seguimiento y evaluación. Eso era prácticamente con lo que cuenta el Plan 2021. Entonces, lo que se me olvidó mencionar fue que en 1991 nace el programa de educación con participación de la comunidad que se llama EDUCO. Esto lo que hace es que logre aumentar la educación básica en zonas rurales, capacitar a profesores, entregar material didáctico para la enseñanza básica y elimina todas las eficiencias del uniforme y aportes monetarios por parte de familias, y también promueve los programas de alimentación escolar. Esto es con el programa EDUCO. Luego se extendió se expandió a todo el sistema educativo, lo del plan de alimentación escolar y el uso de la eliminación del uso del uniforme, porque hoy en día es gratuito. Y para terminar un poco, del 2009 al 2014 se creó un programa que se llama Cambio en el Gobierno para Vivir Mejor. Cambio en El Salvador para Vivir Mejor, perdón. ¿Cómo es eso? Repítalo, que no sé. El programa, del 2009 al 2014 se creó un cambio en El Salvador para vivir mejor. ¿Qué se llama?
Entonces, bueno, lo que dice es que en el 2009 El Salvador vivió un momento histórico de alternación política con la conducción del gobierno del Estado. Era un partido de izquierda, anteriormente grupo insurgente en la década de los 80. Con el candidato se perfeccionó el lema de campaña, Cambio en El Salvador para vivir mejor, que llegó con la presidencia de la República. El primer punto fue la visión de la educación que se concibe por medio de enfoques integradores, es decir, se asume que la educación de las décadas anteriores ha sido excluyente y por ello se hace necesario que adquiera un carácter integrador de la diversidad existente del país. El objetivo de esta política educativa era garantizar la educación y formación integral, su calidad y su gratitud cuando la imparte el Estado. Es decir, lo que se trataba con esta reforma es que la educación, si era del Estado, tenía que ser una educación íntegra, de calidad y gratuita, y tener un acceso universal para promover el desarrollo integral de las personas y su desenvolvimiento activo en la construcción de una sociedad democrática, que ésta fuera una sociedad próspera, sólida, equitativa, justa y con un ambiente sustentable. Eso era el objetivo. Bueno, en realidad esto es prácticamente un resumen de lo que es la educación en El Salvador hasta en este momento. No sé si hubo algunos detalles que me los pasé muy rápido. No sé si hay algún comentario. De la Universidad de El Salvador, los cambios que hubo. Dentro de la Universidad de El Salvador. Uno que yo... Sí. Bueno, ahí la Universidad de El Salvador, bueno, según la información que yo tengo, es que ofrece 44 carreras en ciencias biológicas, físicas, matemáticas, ingeniería, arquitectura. La duración es de 4 años en adelante de la carrera, y para su ingreso es necesario aprobar un examen de admisión. La Universidad Nacional es la única institución estatal de estudios superiores. Tiene una sede en San Salvador y cuenta con un centro regional en Occidente y en el Oriente. Que en 1965 fue la única nacional que había en todo el país, y fue entonces, hasta entonces, que se creó una ley para crear universidades privadas. Es decir, hasta 1965 no había más que la Universidad Nacional, y la Asamblea decretó una ley para poder crear asambleas privadas, y fue cuando fundaron la Universidad Centroamericana, que es la UC. ¿Y cuándo realmente fundaron esa ley? ¿Cuál? ¿La de universidades privadas? En 1965. ¿Cómo? En 1965 Ah, se creó la ley para crear universidades privadas, y la primera que se creó fue la UC. Creo que esos son algunos de las cosas más relevantes de la Universidad de El Salvador.
Bueno, no sé si hay alguna otra duda. Bueno, durante la guerra civil fue cerrada desde 1980 hasta 1984. Estuvo cerrada la Universidad de El Salvador desde 1980 a 1984. Luego, en 1989 se cerró con una ofensiva realizada por el FMLN y se reabrió nuevamente en mayo de 1990. Y durante ese tiempo las clases se realizaban en las calles o en casas alquiladas. Creo que eso no. Bueno, tal vez los datos que hay que tomar en cuenta es que actualmente la educación está dividida en cuatro partes, como lo mencioné: la educación parvularia, la primaria, y la educación media y la educación superior. En la educación parvularia no están por grados, sino que están por edades, y se trabaja con niños de 4 a 6 años. En la educación primaria se atiende a estudiantes de 7 a 14 años, los cuales es obligatorio y gratuito. En la educación secundaria eh, la educación primaria, la educación secundaria, bueno, en este caso sería la educación media, de los bachilleratos diversificados. Dice que está en un tercer nivel y se le brinda a jóvenes entre 16 y 18 años. Algunos son de 2 a 3 años lectivos por la diversidad de los bachilleratos, y no tiene carácter obligatorio, es gratuito, y en algunos casos para su ingreso se hace un examen de admisión, en algunos casos. Y por último, la educación superior, que en 1990 se declaró que los estudios universitarios se impartieran también en institutos tecnológicos y en escuelas de educación superior. Los institutos tecnológicos ofrecen carreras que solo duran de 2 a 3 años. Y las escuelas de educación superior ofrecen carreras de 3 a 4 años. Y dentro de la universidad son de 4 a más años, que también ofrece carreras tecnológicas que son de 2 o 3. Bueno, eso es básicamente lo más relevante sobre la historia de El Salvador, la historia de la educación en El Salvador, perdón. No sé si hay alguna pregunta o comentario sobre esto. Bien, comentarios sobre esto. Sí. Di. Okay. En cuanto a los
aparte de los datos de la Universidad Nacional y todo esto, siento que son bastante pues interesantes, ¿verdad? No solamente para la realización de la tarea que tenemos nosotros, Sí, sino que pues como futuros educadores, ¿verdad? Quizás es un poco necesario aprenderla, porque aunque realmente no se le va a decir al estudiante exactamente con cada, es decir, totalmente teórico lo que pasó en educación, sí, pero en algún momento si pues nos llega a surgir algún tipo de algún tipo de capacitación o si algún estudiante, pues como siempre hay estudiantes que pueden preguntar sobre esto, ¿verdad? sí, En sí, algún momento nosotros pues tenemos el conocimiento necesario. exacto. Sí, sí, de hecho son datos que son interesantes y son, son cosas que a lo mejor siempre surgen como curiosidad, ¿no? Por ejemplo, sabemos que la universidad fue la primera que se creó, en algún momento era la única que existía, hasta cierta fecha, pues se decretó que podían haber universidades privadas. Eh, bueno, son cosas, datos, como dice usted, son bastante interesantes tenerlos en cuenta y al igual servirá como datos para la tarea. Y todos estos datos realmente no he tenido necesidad de leer bien el material este de la historia de la educación, pero me imagino que algunos no están. Sí, algunos están ahí en el material, otros no, Los que no pero están en el material sí se pueden incluir. eh, bueno, los datos que yo incluí que no están en el material fue, por ejemplo, el de la creación eh, que habla sobre ¿cómo se llama? La creación de la televisión cultural educativa, esa no está en el material. Las modificaciones, la modernización administrativa no está tampoco, que eso fue en la reforma del 68. ¿Y qué más? Creo que solamente eso. Bueno, Se ahí no pueden dice. incluir eso en la tarea. Sí, los pueden incluir porque son datos que aparecen en, que están ahí. También, La implementación de sí, digo. la implementación de la radio clase también se podría agregar. Sí, claro, esa es parte de, sí, también surgió al mismo tiempo, ¿verdad? Sí, se me olvidaba mencionar. ¿De qué radio dijo el compañero? La radio clase, hay una Radio